Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Con un deseo que nació en tu corazón de un día ver tus sueños y Sean todos bienvenidos a su programa La Memoria que Rueda, esta serie futbolística en la que venimos hablando sobre la historia de los mundiales de fútbol y que de alguna manera pues tiene un acercamiento desde distintas perspectivas. El día de hoy nos convoca el Mundial de Estados Unidos 1994, un mundial inédito porque se realiza en un país sin tradición futbolística para aquella época, poco reconocido en estos ámbitos del esférico redondo o del soccer, pero que después empezaría a tener algún protagonismo. Además, es un mundial también marcado por una serie de acontecimientos no solamente geopolíticos, sino también por la tragedia del asesinato posterior del jugador Andrés Escobar. Escuchábamos al inicio de este programa la canción que sería el himno oficial, traducida al español como Tierra de Gloria, e interpretada por Daryl Hall y Sons of Blackness, que de alguna manera pues en esta canción oficial ya se invitaba a todos los espectadores a gozar de este mundial de fútbol que el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que nos ha acompañado en este trasegar durante esta serie, pues en su libro El fútbol a sol y sombra, pues ya decía cosas como estas. Se alzaban en armas los indios mayas en Chiapas. El México profundo estallaba en la cara del México oficial y el subcomandante Marcos asombraba al mundo con sus palabras de humor y de amor. Moría Onetti, el novelista de las sombras del alma. En una insegura pista europea se desnucaba el brasileño Ayrton Senna, campeón mundial de automovilismo. Serbios, croatas y musulmanes se mataban entre sí en la despedazada Yugoslavia. En Ruanda ocurría algo parecido, pero la televisión no hablaba de pueblos, sino de tribus, y mostraba la violencia como si fuera cosa de negros. Los herederos de Torrijos ganaban las elecciones en Panamá, 4 años después de la sangrienta invasión y la inútil ocupación de las tropas norteamericanas. Las tropas norteamericanas se retiraban de Somalia, donde habían combatido contra el hambre a balazos. África del Sur votaba por Mandela. Los comunistas, rebautizados socialistas, triunfaban en las elecciones parlamentarias de Lituania, Ucrania, Polonia y Hungría, que habían descubierto que el capitalismo también tenía sus inconvenientes. Pero la editorial Progreso de Moscú, que antes difundía las obras de Marx y Lenin, pasaba a publicar las selecciones del Reader's Digest. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Profesor Medina, bienvenido nuevamente a este encuentro sobre los mundiales de fútbol y bueno, vamos a hablar hoy de este mundial bastante trágico también para la historia colombiana. Bueno, yo destacaría un apellido que, digamos, significó de manera determinante y que estuvo atravesado por el factor tragedia, esa coyuntura de 1993-94. Estoy hablando del apellido Escobar. En 1993, comenzando el mes de diciembre, es abatido Pablo Escobar Gaviria en un apartamento del occidente de Medellín. Y era algo que estaba ya prácticamente cantado, por así decirlo, porque todo el sistema, tecnología de control de comunicaciones y demás, permitió que gradualmente se cerrara ese cerco de control sobre Pablo Escobar, sobre todo ante el desespero que él experimentaba y que él sentía por la suerte de su familia
que estaba en Alemania. Entonces vamos a escuchar como las primeras informaciones que se produjeron cuando se confirmó la muerte de Pablo Escobar a manos de la DEA y de la Policía Nacional de Colombia, y también de la organización conocida como Perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. Y luego hablaremos del segundo Escobar. Este es el cadáver de Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Ocultaba su rostro tras espesa barba. Una llamada telefónica para felicitarlo ayer cuando cumplía 44 años y otra a Radio Super para protestar contra Alemania permitió la localización y posterior muerte de Pablo Escobar. Se hallaba en una casa de 3 pisos cerca al estadio Atanasio Girardot y al centro comercial El Obelisco cuando fue sorprendido por el bloque de búsqueda. Gracias a Dios, dijo esta noche su madre ante su cadáver al abrazarlo. Escuchábamos entonces ahí esas noticias que anunciaban cómo era dado de baja Pablo Escobar en la ciudad de Medellín, en el barrio La Floresta. Particularmente usted decía, profe, antes de esas noticias, que íbamos a hablar de ese segundo Escobar, y ese segundo Escobar era nada más y nada menos que el apodado caballero del fútbol, Andrés Escobar. Exactamente, Andrés Escobar, digamos que era como el modelo a seguir, por lo menos desde el punto de vista de bondad, de sanidad, como decimos coloquialmente. Era un muchacho de clase media, hijo de don Darío Escobar, un jubilado del Banco Central Hipotecario, y que fue adquiriendo notoriedad en el fútbol, incluso en el fútbol mundial porque jugó en Suiza, pero que se destacaba además de su calidad técnica también por su comportamiento como persona, hombre tranquilo, etc. Pero Andrés Escobar, y hablo a partir del trabajo que yo realicé, del libro que yo escribí sobre la vida de Andrés Escobar y de su asesino Humberto Muñoz Castro, un poco asimilándolo a la tragedia chesperiana, por así decirlo, digamos que fue propiciando gradualmente su cita final con la muerte. O sea, el destino allí presente también en el desenlace que vivió, que padeció Andrés Escobar Saldarriaga el 2 de julio de 1994. A partir del autogol que él comete en el partido con los Estados Unidos, el anfitrión de ese mundial, repito, Andrés Escobar gradualmente se fue acercando a ese desenlace trágico. Y como digo, la madrugada del 2 de julio de 1994, en el oriente de Medellín, en la avenida Las Palmas, en el Estadero El Indio concretamente, es asesinado a manos de Humberto Muñoz Castro, escolta y conductor de los hermanos Gallón Henao. Uno de ellos, Santiago, no hace mucho fue capturado al establecerse una total vinculación tanto con el narcotráfico como con los grupos paramilitares, sobre todo el famoso grupo de los 12 apóstoles, que fue adiestrado, según lo que se ha informado, en la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los hermanos Uribe Vélez. Escuchemos entonces, profe, cómo registraron los medios de comunicación en aquel momento la muerte trágica de Andrés Escobar, que de alguna manera pues no solamente enlutó al fútbol mundial, al fútbol nacional, sino también al fútbol paisa, al fútbol antioqueño, específicamente al Atlético Nacional y al Deportivo Independiente Medellín, que a pesar de la rivalidad deportiva, pues reconocían en este jugador la gallardía, el buen fútbol, la caballerosidad. Y yo creo que nunca a nadie, y los que pudimos ver a jugar a Andrés Escobar y conocimos sus gambetas, pero también a la persona de Andrés, pues nunca olvidaremos esa figura y siempre tendremos un gran recuerdo de ese número 2. Escuchemos entonces cómo registraban los medios de comunicación aquel trágico e infausto hecho. Buenos días y mucha atención. En plena zona rosa de Medellín acaba de ser asesinado el futbolista Andrés Escobar Saldarriaga. Al parecer, los móviles apuntan mucha atención. La Fiscalía General de la Nación acaba de confirmar que el futbolista antioqueño Andrés Escobar
fue asesinado en el restaurante El Indio. Con 8 impactos de bala acaba de ser asesinado a sangre fría el futbolista profesional Andrés Escobar Saldarriaga. Se presume que sería una venganza por el autogol que el deportista cometió en el Mundial de Estados Unidos de 1900. Despierta con una lamentable y trágica noticia. El jugador de la Selección Colombia y del Atlético Nacional, Andrés Escobar, acaba de ser asesinado en el sector de en el restaurante El Indio, a las afueras de Medellín. Un sicario acaba de darle muerte al deportista profesional Andrés Escobar Saldarriaga. Escobar, quien estuvo en el Mundial de Estados Unidos 94, fue hoy el mundo del fútbol llora la partida de un caballero, Andrés Escobar, integrante de la Selección Colombia, quien estuvo en Estados Unidos, fue ultimado por varios antisociales que le propinaron unos disparos que a la larga terminarían con su existencia. Las autoridades de Medellín acaban de capturar a un hombre que al parecer sería el asesino del futbolista Andrés Escobar. El presunto homicida afirma que todo se trató de un error. Yo quiero destacar también de toda esa historia y ese drama que vivió Andrés Escobar, repito, a partir del autogol ante la selección de los Estados Unidos, un testimonio que él nos concedió jugando para el Atlético Nacional en un entrenamiento en Llano Grande. Allí le preguntamos a Andrés Escobar, con miras a publicar posteriormente el libro titulado Una gambeta a la muerte, le preguntamos a Andrés Escobar por qué a él le gustaba el fútbol. Nos dijo él lo siguiente: el fútbol tiene magia, atracción, y todos en mayor o menor medida estamos impregnados del fútbol. La magia tiene un secreto, tiene como un estilo, un orden, tiene como algo, y es como esa alegría que hay para jugar, esa diversión, el hecho de estar corriendo, de luchar por una camiseta, de entregarse. Ellos mismos quieren salir adelante, hacer que la gente vaya al espectáculo porque es bueno, porque es alegría. En el fútbol, a diferencia de lo que ocurre en el toreo, no matan toros. En el fútbol, jugando, no matan a nadie. Premonitorio, una paradoja frente a lo que fue su muerte, su final, pero es precisamente el reflejo de lo contradictorio que es la vida, de lo impredecible que es el destino del ser humano. Y profe, como lo decíamos en el programa anterior, pues son unos años bastante cargados de dolor, de violencia, pero a la vez son años cargados de felicidad por lo que significó el fútbol colombiano. Una nueva clasificación al campeonato orbital, y esta vez una clasificación épica. En septiembre de 1993, Colombia se enfrentaba a la selección argentina, esa selección de Batistuta y de Goicoechea, que nos recibía en el Monumental, y que horas antes Maradona, en un acto de orgullo, había dicho que Colombia siempre debía estar abajo de Argentina, que era rarísimo que Colombia le pudiese ganar a Argentina. Y curiosamente, ese partido, la inspiración de jugadores como Córdoba en la portería, que tapó todo aquella tarde, jugadores como el Tino Asprilla, Freddy Rincón, Leonel Álvarez y el inolvidable Pide Valderrama, que no cometieron, podríamos decir, errores aquella tarde, y que dieron una alegría monumental a Colombia al derrotar a la selección argentina por el marcador de 5-0. Creo que nadie olvidará aquel épico momento, y por eso queremos invitar a nuestros oyentes a que escuchemos en voz de Edgar Perea algunos de esos goles con los que toda Colombia celebró, cantó, y a pesar de las tragedias que vivíamos por aquellas épocas, disfrutamos la presencia de la selección Colombia posteriormente en el Mundial de USA 94, que no olvidemos que aquella famosa goleada llevó a Pelé incluso a dar a Colombia como favorita al título, cosa que tal vez fue la tragedia mayor, porque fuimos bastante envalentonados, terminamos siendo eliminados en la primera ronda del campeonato. Pelota para Federico, se coló, va a tirar, va a haber gol, tira, gol, 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 colombiano, gol de Colombia,
Colombia, Colombia, Colombia, mi patria querida. Gloria en la gloria. Profe Medina, ¿qué también podemos contar en ese marco futbolístico, pero también de historias políticas y sociales que vienen enmarcando este campeonato? Bueno, pues en lo futbolístico y muy desde mi apreciación personal, me parece que fue un mundial más bien pálido, un mundial aburrido si se quiere, a pesar de que Brasil fue campeón. O más bien, diría yo, porque Brasil fue campeón, pero jugando un fútbol totalmente contrario a lo que le es característico, ese fútbol poético de que hablaba Pasolini en el programa inmediatamente anterior. Un fútbol muy programado, muy calculado, muy matemático, repito, contrario a lo que es el fútbol de improvisación, el fútbol de lo inusitado, de la locura, pero también de la alegría. Fue un mundial, repito, aparte de lo que ya hemos registrado sobre la eliminación de la selección y del asesinato de Andrés Escobar, fue un mundial que realmente, digamos, poco dejó para la historia de los mundiales. Y creo que finalmente, más fuerte que ese triunfo de Brasil, pues yo diría que fue un mundial para nosotros los colombianos, y yo diría para la humanidad, porque muchos escritores se pronunciaron en torno al asesinato de Andrés Escobar, el caso de José Saramago y sus cuadernos de Lanzarote. Su libro, repito, fue precisamente el asesinato de la manera más desprevenida, de la manera más absurda de alguien que, dicho de manera un poco metafórica, fue asesinado por haberse equivocado. Profe, y esa equivocación que usted marca muy bien, pues esa famosa tristeza que invadió al pueblo colombiano, se dio debido a un autogol, un infausto suceso que en el fútbol siempre es castigado. Así como el portero puede tapar muchas bolas, ser figura durante 89 minutos, si en el último minuto comete un error, pues será castigado. Así también un defensa central por un autogol. Nadie seguramente quiere hacer un autogol, nadie quiere que su equipo se ponga a perder, y menos en un mundial de fútbol. Lastimosamente ese error para muchos fue el que le costó la vida al famoso caballero del fútbol, Andrés Escobar. Pero continuando, profe, en esta tendencia del fútbol, también vale decir, como usted mencionaba, que fue un campeonato bastante soso. Incluso la final del campeonato se llevó por penales. Italia y Brasil se enfrentaron en penales. Tan soso había sido el partido que el mismo Arrigo Sacchi, el técnico italiano, en la rueda de prensa había dicho: podríamos haber jugado un día entero y nadie habría hecho un gol. El partido había sido tan soso y aburridor que por eso terminamos en la tanda de penales, en aquella tanda que fallaría Baggio y que celebraría Taffarel y todos sus compañeros, Bebeto y Romario. Pero quiero aquí, un poco en el marco de acciones futbolísticas, referenciar 5 anécdotas muy rápidas que dejaron este Mundial de Fútbol como un hito también en todas estas historias que venimos contando. Primero, que en el año de 1991 se dio la caída definitiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dejando un legado de 7 participaciones mundialistas. ¿Por qué digo esto? Porque para el Mundial de 1994 se recibiría ya no a la URSS, sino a Rusia. Además, en ese mismo Mundial, Oleg Salenko, un jugador ruso, se convertiría en el primer y único jugador en la historia de todos los mundiales en marcar 5 goles en un mismo partido, en aquel partido en el que su selección derrotaría por 6-1 a Camerún. También vale decir que en este mundial el seleccionado griego, debutante en certámenes orbitales, sería eliminado prontamente y seguiría en la primera ronda sin anotar un solo gol en sus 3 partidos. Vale también decir aquí como anécdota curiosa que Mario Lobo Zagallo alcanzaría un verdadero récord al convertirse el único jugador en 1958 y 1962, entrenador en 1970 y ahora asistente en 1994, asistente de Parreira, en ser el único galardonado como jugador, técnico y asistente en tener esos títulos en mundiales de fútbol. En el mundial anterior, solamente Franz Beckenbauer había logrado el hecho de convertirse en jugador y técnico, un alemán, logrando dicho título.
Y finalmente, es particular decir que la indumentaria de los jugadores sufrió también algunas variaciones particulares. Pues a partir de este mundial comenzó a verse el nombre o el apellido de los deportistas en su espalda. Es bastante curioso esto porque al día de hoy siguen siendo los nombres, los apellidos o incluso los apodos los que enmarcan las camisetas de los jugadores de fútbol. Bueno, pero también destaquemos a otro jugador que alcanzó a constituirse en el goleador de ese mundial, al lado obviamente de Salenko. Estamos hablando de Hristo Stoichkov, el búlgaro, que luego se vinculó al Barcelona. Él anotó también 6 goles, o sea, estuvo al mismo nivel de Salenko, obviamente con su récord de 5 goles en un partido. Claro, eso era lo que iba a decir, profe, que solamente Salenko pues se convierte en que en el mismo partido realiza estos 5 goles. También hay que decir, profe, que este mundial pues convierte a Brasil pues nada más y nada menos que en tetracampeón, su 4º campeonato mundial. Y no podemos olvidar acá también algunas historias, como la famosa de la mascota en este mundial, un perro conocido como Striker, un perro vestido como futbolista, fue la mascota de este certamen. Y valga decirlo aquí porque en el mundial anterior no lo dijimos y se nos pasó, la mascota de 1990, aquella figurita famosa de cuadros de colores blancos, verdes, que un poco y rojos, que emulaban o imitaban un poco la bandera y que tenía como cabeza el balón de fútbol, Chao, así se llamó la mascota de aquel mundial, que hacía referencia a ese saludo o despedida en italiano, que es bastante popular. No podíamos dejar pasar estas relaciones porque hemos venido contando también cómo las mascotas, los himnos adornaban todos estos momentos particulares de la historia de los mundiales. Y valga también decir aquí, profe, que de alguna manera este mundial pues es triste para el seleccionado colombiano, porque como lo decíamos ahora, era un mundial bastante esperanzador. Nadie se imaginó que el primer partido ante la selección de Rumania, de Hagi, Petrescu y otros, iba a generar tal desolación. Recuerdo yo muy pequeño que todos esperábamos aquella tarde que Colombia ganara su primer partido y nos llevamos un baldado de agua fría cuando Hagi y compañía terminaron y Radiushu, no se me olvida nunca, ese mono delantero que nos anotaría 2 de los 3 goles con los que derrotaría a selección rumana, esa selección que incluso daría pues alguna sorpresa en ese mundial de Estados Unidos 1994. Bueno, yo quiero destacar un dato que se mueve, por así decirlo, cronológicamente hablando, se mueve entre 1990 y 1998, porque tiene connotaciones no solamente futbolísticas, sino también geopolíticas. Estoy hablando del caso de Prosinecki. Prosinecki fue un jugador que en el Mundial del 90 jugó con Yugoslavia y enfrentó a Colombia, obviamente, de origen alemán. Y cuando viene la famosa guerra de los Balcanes, en la década de los 90, y cuando ya desaparece Yugoslavia como república, entonces aparece obviamente también la República de Croacia y la FIFA le permite a Prosinecki jugar con esa selección, la selección de Croacia. Entonces Prosinecki tiene como una especie, llamémoslo así, de récord, de registro, y es el único jugador que a través de la historia de los mundiales ha actuado con 2 selecciones, la de Yugoslavia y la de Croacia. Con eso pues y todas estas historias que vamos recreando de estas certámenes orbitales, pues despedimos nuestro programa el día de hoy, en el que nos hemos encontrado con este Mundial de Estados Unidos 1994. Agradecemos nuevamente a la Universidad Nacional, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes que siguen asiduamente este programa. Y los esperamos en una próxima emisión en la que nos encontraremos otra vez en el continente europeo, pero ahora en Francia 1998, y saltaremos también en ese programa a los mundiales de Corea y Japón 2002, algo inédito, el continente asiático por primera vez recibiendo el Mundial de Fútbol. Hasta pronto. La gloria
Ya se acerca más el día y el cielo tratas de alcanzar. Las llamas que arden dentro nunca más se apagarán. Cuando lleves tú la fe en tus manos y en tu corazón, a la gloria llegarás. Gloria, gloria, en la gloria, tu libertad encontrarás en la tierra de la gloria, tu honor, tu libertad. Gloria, gloria en América. Tu honor, tu libertad. Verás la gloria. Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.